Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Y bueno, primero aprovecho para decirles a todos que los extraño un montón y que espero que nos podamos ver pronto. Bueno, como sabrán, estamos en una serie que se llama Selah, que significa detenerse o poner pausa para escuchar qué es lo que Dios tiene para decirnos. Así que ahora te voy a pedir que te tomes un tiempito ahí donde estás y disponer tu corazón a lo que Dios tiene para decirte. Te hago un breve repaso de lo que hemos estado viendo en estos últimos 2 sábados. Primero, la Lu nos contaba la importancia de restaurar el primer amor y ese fervor y ese fuego de amor por Jesús. Después el Tincho nos hablaba de restaurar el lugar de adoración y de que todo lo que hagamos lo hagamos para gloria de Él y del Señor. Y hoy vamos a ver restaurando mi santidad. Y para empezar a hablar un poco de santidad, vamos a ver qué significa esto. Y santidad significa que es algo sagrado, algo puro, sin mancha, algo sin pecado y sin defecto alguno. Y esto lo encontramos en una persona y es Dios. Dios es por excelencia santo. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia y lo vemos en la persona de Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es precioso ver cómo también el Señor nos manda a ser santos como Él es santo, es decir, a poder ser puros y sin mancha, a estar libres del pecado y a poder avanzar en este proceso de santificación y de purificación, es decir, de parecernos más a Él como Él es santo. Y esto es un proceso que dura toda nuestra vida, es decir, no es que de un día para el otro yo digo, chao, soy santo y soy perfecto. No, porque el pecado está en nosotros y tenemos la naturaleza pecaminosa, como también veíamos el sábado pasado, y eso nos aleja de la santidad de Dios y esta cualidad de purificación. Pero estamos todos en este proceso de santificación. Y si no lo estás, también te animo a que hoy lo empieces y tomes la decisión de hacerlo. Como les decía recién, Dios nos manda a ser santos como Él es santo, y esto sale en la Biblia y dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. 1 de Pedro 14 al 16. La Biblia y el Señor nos animan a que podamos vivir este proceso de santidad y no nos pone un parámetro ni pequeño ni chiquito, sino que nos dice: sean santos como yo soy santo. Y esto es posible. ¿Cómo puede ser que yo pueda lograr esto? Y vamos a ver, o tenemos que entender 2 cosas antes de poder empezar a entender un poco cómo vivir este proceso de santificación. Primero, que la santidad es un cambio de adentro hacia afuera. Cuidado que no es al revés. Esto se ve plasmado en la Biblia en una situación que vivió Jesús con los fariseos, que los voy a poner un poco en contexto ahora. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, tuvo mucho contacto con fariseos que eran religiosos o eran conocedores de la ley en forma expresa y explícita. Y así como la conocían, se encargaban de cumplirla y de hacerla cumplir. Y esto los definía, o ellos se definían como buenas personas por cumplir con la ley, o sentían que esto los acercaba a Dios. Pero claramente no, eran religiosos. Entonces, en una situación de que Jesús se sienta a comer con ellos, Jesús no se había lavado las manos antes de comer, y esto ellos lo veían como una irreverencia total. Y Jesús se sienta a comer sin lavarse las manos y le dicen a Jesús: ¿por qué no te has lavado las manos? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y Jesús se enoja y les dice en Lucas 11:40: necios, ¿no hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior, dando sus bienes a los pobres, y quedarán completamente limpios. Acá el Señor les está diciendo: dejen de fijarse todo el tiempo en las cosas de afuera, en qué hacen, qué no hacen, si cumplen la ley, si no cumplen la ley. Dios no mira qué hacen o lo que hacen en su exterior, Él mira el interior. Y esto es importante porque tenemos que entender que para vivir una vida de santidad
el cambio es de adentro hacia afuera. Yo no puedo ser santo por las obras que hago, eso sería religión como los fariseos. El proceso de santificación es algo que el Señor hace desde lo íntimo de nuestro corazón, limpiándonos de dentro hacia afuera, y consecuentemente cuando el Señor empieza a obrar en nuestro interior, nuestro exterior cambia y nuestras acciones también, pero empieza de adentro hacia afuera, no al revés. Y es importante entender que es por obediencia, es decir, yo decido obedecer a Dios, pero a la vez eso tiene que ser impulsado por el amor. Yo si vivo una vida de obediencia sería una máquina o sería también un religioso. Pero si yo vivo una vida de obediencia como respuesta al amor que le tengo a Dios y porque lo amo, obedezco, estoy viviendo una vida que sigue a Jesús. Por eso es importante. Y también Jesús se encontraba comiendo con los fariseos, es decir, Él comía con fariseos religiosos, con pecadores. Él no vivía una vida de santidad aislado del mundo, en una burbuja, sino que Él estaba en el mundo y también nos dijo a nosotros, van a estar en el mundo y yo no los voy a aislar ni los voy a sacar del mundo para que sean santos, sino que quiero que vivan una vida de santidad y de santificación en el mundo, como Él lo hizo, nunca pecó Él. Nosotros sí nos las vamos a mandar porque no somos perfectos, pero Él nos anima a que podamos vivir una vida de santificación en los lugares donde estamos. ¿Cómo puedo vivir una vida de santidad? Primero les traje el ejemplo de una montaña para que podamos entender bien cómo es esto posible, ser santos como Dios es santo. Primero tenemos en la cúspide de la montaña la santidad por excelencia que es Dios, y ahí les puse santidad, y esta es la cualidad intrínseca de Dios como veíamos al principio, y que esa cualidad de Dios por nuestro pecado era imposible poder ser santos como Él es santo porque el pecado nos aleja de Dios, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús, por eso está la flecha para abajo, porque se hizo como nosotros, nunca pecó y pagó el precio por cada uno de nosotros para que podamos vivir una vida de santidad. Mirá lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Y en el versículo 11 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva manera de vivir, nuestra relación con Dios, gracias al Señor Jesucristo que nos hizo amigos de Dios. Esto significa de que Dios me recibe y me acepta en la condición en la que estoy. Él me ama a pesar de mi pecado, Él me ama a pesar de la que me haya mandado y Él me acepta. Él no acepta el pecado por esta cualidad de santo, pero sí me ama y me acepta a mí. Por eso se hizo como yo y envió a su Hijo Jesús como la mayor muestra de amor por nosotros para que podamos tener una relación con Él. Y ahora te pregunto, ¿vos te sentís amado, te sentís aceptado? ¿Vos te conformás con quedarte en ese nivel de santidad, en decir, bueno, ya está, soy santo, soy aceptado y acá me quedé, tranqui? ¿O ese amor que Dios demostró por nosotros no te hace el querer parecerte más a Jesús y querer vivir como Él vivió? Y es a esto a lo que el Señor nos desafía, no a quedarnos en ese lugar de pecado y de decir, ya está, Dios me ama, Dios me acepta, me la puedo seguir mandando, total después me perdona y me ama y me acepta. No te quedes ahí, Él no nos llama a eso, sino que nos llama a avanzar y a subir la montaña. ¿Y cómo es posible que yo pueda subir y escalar la montaña? Te presento a la tercera persona del Espíritu Santo, que es la persona que me auxilia para lograr más santidad y que no nos estanquemos en ese lugar de la montaña. Mira lo que dice Juan 14, del 15 al 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, esto lo dice Jesús, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Y esto es precioso porque Jesús, cuando asciende al cielo, desciende el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, si vos has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, está en vos. Y capaz que en este tiempo no le has dado bola al Espíritu Santo y has estado secándote y entristeciendo al Espíritu, pero hoy el Señor te anima a que puedas verlo como el ayudador, como el que te auxilia, como la persona de Dios en vos y que te va a capacitar y te va a ayudar a poder subir esa montaña de santidad, porque quizá vos solo la ves imposible y yo te digo, es imposible que puedas
ser más santo o lograr santidad por tus propias fuerzas, como digamos al principio, pero es el Espíritu que está en vos el que te va a auxiliar. ¿Y cómo es posible esto? El Espíritu hace y obra de la manera que quiere, solamente basta que te dispongas. El Espíritu Santo te va a revelar lo que la palabra dice. Capaz que estás leyendo la Biblia y ni siquiera entendés nada. Pedile auxilio al Espíritu Santo, decí, te doy el permiso, Espíritu Santo, vení, ayúdame porque no sé cómo hacer, no sé tampoco qué pecado tengo que me hace sentirme así o por qué me siento tan triste, tan vacío. Es la persona de Dios en vos. Por eso te animo a que le des el lugar que le corresponde y lo veas como quién es, y puedas leer más e investigar más de esto para poder conocer a la persona del Espíritu Santo y poder avanzar en esto y así poder llegar a subir y a escalar la montaña de la santidad. Y para cerrar, la santidad me permite ver a Dios, experimentar su presencia y cercanía. Y esto sale en Mateo 5:8 y en Hebreos 12:14 que dicen: bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Y Hebreos dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios o al Señor. Quizá en este tiempo has estado lejos, o quizás has estado en un lugar bajo de la montaña, o has estado estancado, como hablábamos recién, en la misma y sin poder avanzar y sin poder experimentar al Señor y sin poder verlo al Señor. Y hoy te traigo lo más copado de la santidad, que es que cuando más vas subiendo en la montaña de santidad, más vas a poder ver a Dios. Y esto es precioso y es una garantía que te aseguro que es la mejor. Y te animo a que puedas obedecer en amor al Señor y empieces a reconstruir tu santidad para que puedas ver y puedas comprobar al Señor con más profundidad. Y capaz que no tenés algún pecado que vos sientas que sea heavy o grosso, entonces seguís como en la misma. Pero te animo a que puedas examinarte y evaluarte y hoy hacerlo como ejercicio a esto, a decir qué cosas estoy haciendo que me alejan de Dios o que me hacen bajar de la montaña o que me hacen estancarme en la montaña. Capaz que te das cuenta que son redes sociales, capaz que te das cuenta que es una serie, y no porque esté mal, como decía el Tincho, sino porque el contenido a vos te afecta. La misma palabra dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Y hoy este versículo, si bien está como muy, no trillado, sino como que es muy escuchado y lo sabemos y lo conocemos, es muy sabio porque el Señor nos da la libertad de elegir. Él nos da la libertad de elegir en la tentación si pecar o obedecerlo a Él. Siempre tenemos esa posibilidad de elegir obedecerlo o de pecar. Y hoy te animo a que puedas obedecer al Señor porque te dije y te tiré todos los beneficios y te puedo asegurar que es lo mejor que nos puede haber dado el Señor, el poder vivir una vida en santidad. No es fácil, no digo que sea todo color de rosas y hay que pagar precios, pero el Señor nos anima una vez más a obedecerlo para poder verlo a Él. Y si hoy vos estás anhelando y estás intentando buscar más de Él y querés hacerlo, pero no sabías el por qué no podías verlo ni experimentarlo en profundidad, quizá es esta la respuesta a la que estabas preguntándole al Señor: Señor, ¿cómo puedo verte más? Y hoy el Señor te dice: obedéceme por amor y busca más santidad. Te animo que cuando se te presenten estas situaciones así de disyuntiva, de decir pecar o ver una serie o cualquiera sea la situación que se te presente, de elegir obedecer al Señor y el querer acercarte más a Él o no, puedas pedir el auxilio del Espíritu Santo y puedas elegir obedecerlo a Él porque hay beneficios. Y como también decía el Tincho el sábado pasado, que vos puedas decidir obedecer al Señor y hacer lo que a Él le agrada y preguntarte: ¿esto le agrada al Señor? ¿Esto me acerca más a Él? ¿Esto me hace subir más la montaña para poder verlo? Si yo había decidido ser más santo, es decir, el querer ver a Dios por medio de la santidad y el reconstruir mi lugar de santidad, ¿esto qué voy a hacer?
¿Me acerca más al Señor o me aleja? Ahora nos vamos a compartir con el GC y espero que puedas evaluarte y que puedas avanzar en este escalar la montaña para ver al Señor. Que el Señor te bendiga.